A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. El día de hoy vamos a hablar de una palabra que la hemos escuchado mucho, pero que no sabemos cuál es el efecto que tiene sobre el corazón. Esta palabra es el colesterol. El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y el cuerpo necesita para formar células sanas. Por tener altos niveles de colesterol puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca. Todos tenemos colesterol, pero lo importante es saber el valor del colesterol. El colesterol debe estar dentro de valores que se consideren normales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos tres tipos de lípidos, que son las grasas, en nuestra sangre. Son el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Cuando hablamos de un colesterol bueno, estamos hablando del colesterol HDL, el colesterol de alta densidad. Este colesterol de alta densidad, que lo podemos incrementar haciendo ejercicio, es aquel que va a proteger la pared de la arteria que vemos nosotros allí en rosado, ese tubo que lo estamos viendo allí. Esa pared de la arteria va a evitar que se formen estas placas amarillas, las placas amarillas que estamos viendo ahí. Esas placas son placas de colesterol que van a obstruir el flujo de la sangre, que como podemos ver son esos platos rojos, esos son los glóbulos rojos que van a llevar el oxígeno a nuestros tejidos. El colesterol LDL, como les decía, forma una placa que va a impedir que esta placa de colesterol LDL, que es el colesterol malo, se pegue a la pared de las arterias, obstruyéndola o en ocasiones romperse y formar un infarto. Ahora bien, tenemos también los triglicéridos. Los triglicéridos antes se les consideraba como un valor insignificante, pero hoy en día el triglicérido elevado con un colesterol bueno, HDL bajo, tiene el mismo efecto nocivo que puede tener el colesterol malo o colesterol LDL. ¿Cómo podemos saber que el colesterol está elevado? El nivel alto de colesterol no tiene síntomas. Ocasionalmente puede producir cierto mareo. Un análisis de sangre es la única manera de detectar si lo tienes. El colesterol va a iniciar, todos tenemos colesterol, va a iniciar a elevarse cuando nosotros tengamos factores de riesgo que hagan que se eleve este colesterol. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Podemos tener el factor de riesgo genético. El factor de riesgo genético significa que nosotros heredamos la posibilidad característica de que nuestro colesterol esté alto. Esto se llama dislipidemia familiar. La dislipidemia familiar tiene un efecto mucho más severo que la hipercolesterolemia, que es la hipercolesterolemia que nosotros nos causamos al ingerir grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas que generalmente vienen o provienen de los animales. Entonces, si tenemos una dislipidemia familiar,
tenemos que protegernos muchísimo más con una persona que no tiene esa genética. Además, debemos iniciar tratamiento médico. Esa es una de las dislipidemias que requiere desde un inicio el tratamiento médico, lógicamente, además del cuidado que podemos tener en la alimentación o el cuidado que podemos tener en nuestro ejercicio físico. Así es que los síntomas del colesterol pueden no presentarse y pueden ser detectados en un examen de sangre. ¿Cuándo consultar al médico? Si nosotros observamos o en el laboratorio nos dicen que nuestros valores de colesterol están fuera de límites normales, si los resultados del análisis no se encuentran dentro de los niveles aceptables, el médico podría recomendarte un cambio en la alimentación y un aumento de actividad física. El inicio del tratamiento en un paciente con una dislipidemia, o sea, con un colesterol alto, es decirle al paciente, mire, estas son las grasas que usted tiene que cuidarse para que su colesterol vuelva a un valor normal. Y además de eso, usted tiene que tener una actividad física programada. ¿Qué significa esto? Una actividad física no de esfuerzo, sino una actividad física de relajamiento, que lo que recomendamos siempre es caminar. Caminar entre 15 y 30 minutos al día. Esto sin, lógicamente, llegar a un esfuerzo máximo, como por ejemplo subir pendientes o caminar sobre un piso muy irregular. El colesterol malo tiende a disminuir con la actividad física y al mismo tiempo tenemos que aumenta el colesterol bueno. La única manera que tenemos para aumentar el colesterol bueno es realizar ejercicio físico. No existe medicación que pueda aumentar el colesterol bueno, pero sí existe medicación que pueda disminuir el colesterol malo. Aquí podemos ver los tipos de colesterol: LDL versus HDL. LDL podemos verlo, como dice ahí la palabra, malo, se acumula en las arterias, bloquea el flujo sanguíneo e inclusive estas placas que podemos ver acá en amarillo, que están tapando las arterias, esas placas se pueden romper y pueden formar un coágulo. El momento que forman el coágulo, obstruyen totalmente el flujo de la sangre a nivel de la arteria y es allí donde se produce el infarto. ¿Qué es el infarto? El infarto es la obstrucción de esta arteria en la cual impide que circule oxígeno y nutrientes y lógicamente todo el tejido que deja de recibir oxígeno y nutrientes va a morir. El momento que muere es donde se denomina infarto. El infarto es la muerte del tejido, cualquier tejido. Nosotros ahorita estamos hablando del tejido miocárdico, o sea, tejido del corazón, pero puede ser cualquier tejido. El infarto puede producirse a nivel del cerebro, a nivel del riñón, a nivel del mesenterio, que es la capa que cubre el intestino, o a nivel de las extremidades. Se pueden producir infartos por la obstrucción de las arterias. Ahora bien, como habíamos dicho, existe el colesterol bueno en el cual nosotros debemos apuntar para que este colesterol bueno esté lo más alto posible para que nos proteja del daño que nos puede provocar el colesterol malo o colesterol LDL. Causas de colesterol alto. Veamos acá, tenemos el sedentarismo. El momento que existe un sedentarismo, nosotros no estamos consumiendo energía. Recuerden, el colesterol es una grasa que puede producir energía y que puede ser utilizada por los tejidos para un buen funcionamiento. Si nosotros pasamos todo el tiempo sentados sin actividad, primero no elevamos nuestro colesterol bueno, que es el colesterol LDL, y además estamos aumentando colesterol malo o HDL. Vemos aquí un genoma y era lo que yo les decía, la carga genética.
La carga genética es una carga muy importante. Un paciente que sepa que sus padres tuvieron colesterol alto, que tuvieron un infarto, sea donde sea, cerebral, miocárdico, mesentérico, debe cuidarse muchísimo más que una persona que no tenga una carga genética. ¿Sí? El no tener un control médico. El no tener el control médico, pudimos verlo en diapositivas anteriores, nos va a hacer desconocer si es que nosotros tenemos un colesterol normal o tenemos un colesterol elevado. Entonces el chequeo del médico va a ser la pauta para que nos diga si tenemos o no tenemos un colesterol alto o si debemos o no debemos recibir tratamiento médico. Podemos ver ahí dos gotas de aceite. Esas 2 gotas de aceite significan el aceite que nosotros, la grasa que nosotros consumimos. Esa grasa puede ser una grasa buena o una grasa mala. Una grasa buena son los aceites fríos, aceite de oliva, aceite de aguacate. Estos aceites que tienen en su estructura colesterol, tienen un colesterol bueno que nos va a ayudar en el control de nuestro colesterol o al menos evitar que éste suba. Vemos una hamburguesa y vemos un vaso de un refresco. Esto es lo que denominamos la comida chatarra. ¿Qué es lo que sucede con la comida chatarra? La comida chatarra tiene altísimas concentraciones de grasas saturadas. Las grasas saturadas o colesterol malo son aquellas que van a obstruir las arterias. Si nosotros tenemos un consumo regular de estos, podemos llegar a tener una obstrucción de nuestras arterias. La edad, lógicamente, con el tiempo, el colesterol tiende a subir. Aquello del vino, vemos la copa allí, el vino en una cantidad moderada, se hizo estudios con que decían que si una copa de vino al día podía reducir la posibilidad de un evento de tipo cardíaco, o también podemos tener el cigarrillo, que es uno de los peores enemigos que puede tener nuestro sistema cardiocirculatorio. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede tener complicación a nivel del corazón, un infarto, puede tener un infarto cerebral, que esta es la catástrofe que nosotros debemos prevenir, y esto deberse lógicamente a la obstrucción que se va a producir a nivel de la arteria por la formación de placas de colesterol que se rompen y forman el coágulo, forman el trombo. El momento que se forma el trombo, cesa totalmente el flujo de sangre, y si no es intervenido de una manera temprana, esto va a causar la muerte del tejido, y es un tejido que jamás se volverá a recuperar, bien sea a nivel de corazón o bien sea a nivel de cerebro, con unas secuelas sumamente graves. Prevención del colesterol, una pesa, vemos aquí, hacer ejercicio, su control médico y una dieta sana. Ese es el triángulo de un colesterol sano: ejercicio, control médico y control de tipo alimentario. Con esto he tratado de hacerles un resumen comprensivo del colesterol, y no solamente decir tengo colesterol, sino mi colesterol está elevado y debo apoyar a mi médico para que ese colesterol se controle y no cause una catástrofe. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón.